is your planet. It's our planet. If you love it, protect it. Every single day. I want Europe to become the first climate-neutral continent in the world by 2050. The world is changing. I am the sun. We rise together. Estamos en el futuro. Es el futuro que viene. Nos acercamos a él con el historia. Es verde y renovable. Así somos nosotros. Sostenible. Comprometida con una sociedad mejor. La movilidad eléctrica está más cerca que nunca. Escucha. El desarrollo de las materias primas, particularmente del litio, todo el despliegue del hidrógeno verde. La nueva forma de hacer energía. La Unión Europea podría convertirse en un referente de producción de energía renovable. We will reduce emissions by at least 55% by 2030. Y nuestro compromiso con una transición energética justa hacia una economía descarbonizada. Europa tiene un alto potencial si nos comparamos con el resto de nuestros competidores. En Chile, desde el último gobierno de Sebastián Piñera se desarrolló una estrategia de hidrógeno verde que pretende posicionar a Chile como principal productor de hidrógeno en Latinoamérica. Se habla de inversiones de $2 billones, o sea, de una cuantía impresionante para este país. Nuestro país es un país que históricamente ha estado marcado por un modelo económico orientado hacia la exportación y a generar condiciones favorables a la inversión extranjera directa. Entonces, el extractivismo energético está enmarcado dentro de esa lógica de producción y exportación de materia prima y de generación de condiciones favorables a la inversión, como decía. Estamos en la localidad de Fiambalá, en donde está todavía en un proyecto de exploración, empezando el inicio de explotación de la minería de litio. Es uno de los proyectos más grandes que tiene la República Argentina. Fiambalá queda en el mal denominado Triángulo del Litio. Sería la parte final del Triángulo del Litio de América Latina, donde está Chile, Argentina y Bolivia. Estamos en un pueblo que está entre el desierto y la montaña, en un microclima muy frágil, al que se le impone un proyecto que quiere utilizar 280 millones de litros de agua por año, afectando ese ecosistema súper frágil, dado que ya acá en Fiambalá, antes de que venga la minera, ya tenemos problemas de agua. Frente de la extracción de litio, a 30 kilómetros, 20 kilómetros está la comunidad de Peine. Tienen 4 litros por segundo de agua potable. Y como te decía recién, al frente extraen más de 2.000 litros por segundo de agua. No puede ser que hoy en día el litio sea la solución a cambio de sacrificar agua. No estamos en contra del desarrollo,
pero que ese desarrollo se haga de manera responsable, de manera equitativa y solucionando los problemas de base. Sento que el patró extractivista és una forma de desenvolupament emmascarada, un mite, que oculta els costos i desigualtats que genera. De la transició verda, només en tenim en compte una part, la part que veiem aquí. Ens posem plaques solars al sostre de casa, però no tenim en compte com es fabriquen, d'on venen les bateries o quins impactes generen. El requerimiento de la electromovilidad y todos los elementos que está generando las nuevas tecnologías requieren más cobre, requieren más hierro, requieren más litio y eso implica una mayor explotación. Y esa explotación en estos países, en el caso de nosotros como Chile, no es beneficioso en realidad para la comunidad en general, sino que se le da el beneficio a las grandes empresas. Hay una falsa ilusión en esta conversión de verde, energía verde. Hay grandes impactos que se van a seguir provocando en otras naciones y lamentablemente el progreso del que tanto hablamos no se vive. La forma de comercio que hacen los países latinoamericanos con los recursos naturales, que es vender materia prima. De hecho, antes la procesábamos un poco más. Hoy en día es solamente una salmuera que se va a exportar, un hidróxido de litio, que luego va a volver procesado en baterías. Y ahí no hay progreso. Seguimos haciendo la misma forma de comercio minero de hace 2000 años atrás. En el contexto del greenwashing o del capitalismo verde hay un supuesto con el que las empresas están instalando en los territorios, que es decir, nosotros somos los buenos. Nosotros somos los que sí, ahora sí, vamos a hacer las cosas bien, vamos a tener unas buenas estrategias de compensación con la comunidad y vamos a contribuir a reducir los impactos del cambio climático. Ahora sí, todos en un gran acuerdo mundial. Pero en la práctica es una conversación cooptada. Puede venir una empresa a decir y ofrecer que va a resolver unas cosas que en estricto rigor deberían ser derechos y en estricto rigor debería ser el Estado el que los garantice y en estricto rigor debería ser que esa empresa pague unos impuestos justos para que el Estado garantice una redistribución. Porque cuando ocurre el traspaso directo de la empresa a la comunidad, lo que pasa es que la comunidad se divide en función de los beneficios. Hay comunidades que se benefician de esto porque están dentro del área de influencia de la empresa, pero las que no, solo sienten que su territorio se degrada y que se benefician unos pocos, genera fractura dentro de la comunidad. Cabe destacar que es un proyecto que todavía está en fase de exploración y ya generó bastante daños. Los primeros daños que generó, la primera contaminación más fuerte fue la contaminación social, la división de la comunidad, en donde la empresa internacional, transnacional, se alía con el gobierno, con el Estado, promoviendo, sin dar información pública ni a las asambleas socioambientales ni a la comunidad sobre qué significa un proyecto de litio en esta zona. Catamarca y otras provincias, Salta, Jujuy también, son las productoras, ellos dicen que son productoras de litio, en realidad son extractoras, ¿no? Cuando hablamos de extractivismo, ¿eh? Porque extraen, no lo producen, eso la madre tierra ha producido toda esa mineralización en la roca, ¿cierto? Y las propagandas siempre fueron sobre el desarrollo que venía atrás de la minera, que era la primera minera que se va a instalar, esta de litio, y que era una forma de producción que no producía contaminación, que no usaban agua, que la minería de litio no usa agua, y creo que con todo eso desinformaron el pueblo, ¿no? Son cuestiones de omitir información, de desinformar, pero también detrás de todo eso, claro, o sea, en el fondo de todo eso sí hay mentira.
Quan veig les persones damnificades pel procés de descarbonització, penso en la llei de sacrifici. Qualsevol sistema econòmic, polític o social té un conjunt de normes que determinen qui seran els sacrificats d'aquest sistema. També penso en la necropolítica, les polítiques de la mort. Estem utilitzant mecanismes per determinar la mort d'alguns ecosistemes. Soc molt conscient que cal descarbonitzar l'economia el més ràpid possible, però és evident que no ho estem fent bé. Com es pot descarbonitzar l'economia sense que això provoqui ecocidis constants al sud global? Bueno, en el caso de la desaladora y de las termoeléctricas son como bien parecidos los impactos porque es mucha el agua que ellos succionan y obviamente esa no es un agua muerta, es agua con biomasa, microalgales, recursos marinos que después son devueltos muertos. Devuelven la sal al mar. Esto igual se produce un impacto, no se habla mucho de estas cosas ni se estudian tampoco, pero nosotros como pescadores y como habitantes del borde costero vemos que ya sea recursos marinos como moluscos o peces, ya no los tenemos ni en abundancia ni en las profundidades que se encontraban antes. Hay una serie de incertidumbres alrededor del hidrógeno, precisamente porque es algo bastante nuevo, que no se resuelve solo diciendo, bueno, lo que pasa es que no va a haber emisiones y entonces todo bien, ¿sí? Hay una serie de impactos no contabilizados en el afán de la descarbonización. Y ese es un riesgo del discurso de la transición energética. Poner el foco exclusivamente en la reducción de emisiones de carbono invisibiliza todos estos otros costos en términos de energía y materiales para producir esas energías limpias. A Occident hauríem d'integrar la paraula i la idea de la cosmovisió, sense la vergonya de la persona suposadament moderna, però allunyada de la vida real, a qui li fa vergonyeta dir cosmovisió. Voldríem comunitats on el model fos molt més respectuós amb el medi ambient, molt més respectuós amb la societat, molt més respectuós amb la comunitat. I per millorar la nostra pròpia societat, el que fem és exportar el nostre model, deixant muntanyes foradades, divisió sexual del treball, i comunitats devastades. La naturaleza y los cuerpos de las mujeres son siempre más impactados por los efectos de la exposición, de la contaminación, de la violencia. Antes éramos un pueblo tranquilo, hoy en día está lleno de estos hombres que de la nada tienen un salario muy alto, camionetas 4x4 y se la pasan por el pueblo como si fuesen los reyes del pueblo. Hay mucho abuso de poder ahí de las empleadas mujeres de la empresa, más imaginando que allá arriba en el salar son la mayoría hombres en el medio de la montaña y nos preguntamos eso, ¿a dónde puede denunciar una minera, una trabajadora mujer que está allá arriba cualquier situación de acoso? Y mismo en el pueblo, en el boliche, los sábados, se llena de los trabajadores mineros que acosan, imponen a través de su poder económico y avanzan sobre las mujeres, que también muchas de ellas son menor de edad, pero parece no importarles. Se generan problemas de acoso callejero, comercio sexual, incluso prostitución infantil y lo que hay un teórico desde la teoría de la ecología social latinoamericana, un uruguayo, Eduardo Budina, dice que esta red extractivista genera toda esta serie de costos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con violencia de género, también el tema del consumo y el tráfico de droga,
Entonces no es solo un impacto netamente ecológico, sino que también social. Lo sacamos y lo hacemos en paquete. ¿Ya? Lo hacemos así, en paquete. Paquete. Después que está hecho estos paquetes, se llevan para allá, se muelen y se ponen en saco. Ese es el proceso. Y se exportan. ¿Y para qué sirve? Para tus lentes, para tu cartera, para la cámara que tienes ahí, para los chips de celulares, para las carrocerías de camiones, de vehículos, de carros, de todo, y para las cosas de adentro de los carros. Ya para perfumes, para cremas, para alimentos, para remedios, infinidades de cosas. Para los remedios, infinidades de cosas. Son innumerables las cosas que sirve el alga parda, güiro. La gente, las personas, todo en general, siempre queremos vivir y tener más de lo que debemos tener o lo de que debiéramos tener. Entonces, las personas solamente quieren gastar la energía, gastar el agua, gastar hasta el aire que respiramos. Entonces, no están pensando en el mañana. Ellos van a tener energía hoy a través del hidrógeno verde, pero en el mañana no van a tener una calidad de vida como la que tienen ahora. Todo esto que va a generar la megaminería no es un impacto hoy, ¿no? Es una cosa que se va a venir viendo con el correr de los años. Entonces, bueno, estamos en peligro todos, ¿no? Todos los que estamos hoy en contra, como los que están a favor también. Los gobiernos, los políticos, miran únicamente el hoy, el desarrollo, y le dicen todos los días a la gente, estamos a full con el desarrollo. Y bueno, y si nos ponemos a ver, antes a lo mejor había 10 camiones en todo el pueblo, hoy hay cientos de camiones dando vueltas, y para ellos el desarrollo es eso, cuando para nosotros que sabemos del trabajo de la tierra, que sabemos de producir, de un modelo de producción sana, el desarrollo es otra cosa, no? Estem molt atrapats per les comoditats que ens aporten les tecnologies vinculades a l'extracció del liti. Però per què volem un telèfon nou? Per fer fotos millors de llocs on ja no hi haurà aigua, on ja no hi haurà neu, on ja no podràs gaudir dels rius, de les gorgues, del bon temps. Per què vols un cotxe elèctric? Si et quedaràs atrapat en tempestes torrencials. Com a persona que viu a Europa i forma part d'aquest model de transició, el primer que sento és pena, ràbia i impotència. Als meus pensaments intento restar importància al problema, perquè veig el problema molt gran i em veig a mi molt petita. Però em sento estupefacta, que no siguem capaços de fer un canvi profund a les nostres vides, a les nostres economies i a les nostres comunitats, malgrat tenir tota la informació i conèixer les conseqüències de les nostres accions. Y entonces cuando me preguntan qué mensaje les das a los europeos, que tengan conciencia que cuando se suban a un auto eléctrico están subiéndose al sacrificio de miles de litros de agua, ¿ya? Aumentando el impacto climático local que existe aquí, y de pasada no siendo justo en el uso y acceso al agua. O sea, no puede haber gente que viva bien a costa de otros que nos estén contaminando y sacando los recursos. Nosotros sabemos que lo que hacen acá, hoy por hoy, en complicidad las empresas con los gobernantes, es justamente, nos están haciendo, nos están choreando, nos están robando las regalías, nos están robando la riqueza nuestra, pero porque hay otros países que están en desarrollo y que quieren vivir con una batería de litio, no quieren contaminar sus ciudades haciendo arrancar su auto a gasolina. Entonces, bueno, es más fácil poner una batería de litio, pero ellos a lo mejor no saben que a nosotros nos están jodiendo la vida con que de acá se lleven el litio. M'he sentit desesperada. Aquí intentem adoptar les energies renovables, però ho fem a costa d'altres realitats. Després de converses amb amics i amigues, he arribat a sentir-me malalta.
de veure fins a quin punt, mentre ells tinguin èxit, no els importa res més. Absolutament res més. En las capacitaciones que vienen a mostrarlo esto del hidrógeno verde, hay una palabra que como que es repetitiva, que es salir de nuestra zona de confort. Entonces nosotros invitamos a ellos, a los países europeos o a los que ponen el dinero para este hidrógeno verde, los invitamos a que ellos también salgan de su zona de confort y vean esta realidad y muchas más que tenemos donde ellos van a hacer impacto con este hidrógeno verde. Para nosotros es clave entender que el planeta y la naturaleza es uno, que los humanos somos parte de eso, que lo que se vende, porque tampoco sabemos que no es así, que las energías verdes, renovables, no van a generar contaminación en Europa, pero este bienestar, esta no contaminación en Europa es a costa de la sangre de muchas y cientos de comunidades y familias de América Latina, ¿no? Desde pequeños, tanto en el norte global como en el sur global, nos pensaron que somos personas a partir de lo que consumimos. Y nosotros somos humanos, parte de la naturaleza, y somos en realidad en relación con la naturaleza. Si disminuimos el consumo, y el consumo también, eso hay que ser consciente del consumo de las grandes empresas, el consumo de los grandes propietarios, porque también hay una injusticia climática, una injusticia de consumo en Europa. O sea, no es para todos los europeos esto, es para algunos, y el planeta es para todos y es finito, el planeta es uno. Entiendo la necesidad de una transición energética, yo la comprendo, pero yo les pediría que ellos fueran más acuiciosos de dónde viene el litio. Como mujer, como oriunda de este lugar del desierto, y como quiero y amo mi tierra, les pido ese favor, que empiecen a cuestionar de dónde va el litio y cuestionar las empresas también que están generando, ¿no?, este mercado, que no se está diciendo lo que está pasando en el lugar donde se extrae. En África, por ejemplo, el cobalto también está generando caos. Entonces tomemos esa conciencia de no perjudicar al otro, de no erradicarlo y de que su transición no tenga un precio en otro lugar. He sentit una connexió amb un continent que és llunyà i proper alhora. Un continent on resideixen sabieses mil·lenàries, d'aquests pobles originaris que resisteixen i que prenen la seva força de la terra i de tots els elements, especialment de l'aigua, símbol de vida a nivell mundial. Quan sento parlar aquestes persones se m'encomana la seva força, la seva convicció que hi ha altres alternatives, altres cosmovisions, altres mons possibles y altres formas de habitarlos. Nosotras querríamos que Europa complejizara el debate más allá de la sola descarbonización, más allá del problema del cambio climático asociado al aumento de grados de temperatura, que lo mirasen más sistémicamente, que pudiesen ver, por ejemplo, que las soluciones de descarbonización ya o carbono cero ahora se traducen en un aumento de demanda de materiales y de energía en estas otras fuentes que también generan daños históricos en el sur. Si pudieran mirar el conjunto de problemas que está asociado a la crisis ecológica, no solo a los problemas climáticos, sino también hídricos, alimentarios, energéticos, todo junto, para construir una demanda dentro de Europa de dejemos de hacer los daños que hemos hecho históricamente y al mismo tiempo elevemos el bienestar de todas las personas. Legislación que aplican en Europa, la misma para acá, en el sentido de exigencias de cuidado de medio ambiente y cuidado de la población. Que no haya productos que no se puedan usar allá y hacen daño, pues que tampoco se puedan usar acá. O sea que en el fondo partir del principio de que en la Tierra todas las personas somos iguales. Penso que cal fer el mateix a tot arreu, enfortir les comunitats locals, generar sentiments d'arrelament i pertinença. Tot això produeix amor pel territori i, per tant, una lluita natural quan es produeix una agressió. Saber que aquestes lluites estan succeint també en territori europeu, sorgint des de lògiques no urbanes. Cal transmetre un sentiment d'esperança, consciència que hi ha altres maneres de fer les coses i de viure-les.
i que la connexió amb la Terra i amb totes les persones que l'habiten és el veritable camí per transitar de manera pacífica i sostenible. Per mi, això seria una transició verda de veritat. Yo soy muy optimista y yo quiero creer que en Fiambalá vamos a despertar y vamos a de a poco, tal vez yo no esté en vida para verlo, pero vamos a hacer un ejemplo de que se pueden parar a las mineras y se puede demostrar que hay otras maneras de habitar el mundo. Trabajar en el desierto y hablar de agua frente a un gran poder minero no es fácil, es complejo, ¿ya? Y cuando uno siente que hay pares que están en la misma postura, es un gran apoyo. Es como que le inyectaran más energía para seguir nuestra causa. Tenemos mucho que aportar en diálogo de saberes desde el sur, sobre todo escuchando a los pueblos del sur, no como esta gente que eventualmente ya no existe o son supersticiosas y demás, sino entender que nosotros vivimos en un planeta integrado donde todo tiene voz, donde todo necesita ser escuchado. El antropocentrismo occidental nos está destruyendo la vida y necesitamos urgentemente transitar hacia otras maneras de entender qué significaba ser humano y qué es vivir en este mundo. Esa transición es muchísimo más lenta que el cambio de tecnología o que la descarbonización, pero es igual de urgente. Mientras sigamos entendiendo que la vida está separada entre lo humano y lo no humano, que lo no humano es un recurso, es un objeto, estamos perdidos. Necesitamos recuperar esa conciencia de conexión, ese sentipensamiento de que estoy con un otro. Suena como una cosa tan esotérica todavía decirlo, pero es tan importante de aprender y es tan lento. Nosotros no somos dueños de la tierra, nosotros somos parte de ella. Por lo tanto, todo lo que en sí hay es parte de nuestra vida. Si se afecta una montaña, se afecta también un ciclo de agua, se afecta también la vida de nosotras, que somos seres que habitamos y compartimos una sola casa en común.